Saludos cordiales, amados santos del Señor, Dios les bendiga. Les deseo hoy un excelente 24 de diciembre. Hoy es un día especial porque estamos celebrando el nacimiento de nuestro Redentor Jesucristo. Nacimiento que fue profetizado 2800 años antes por el profeta Isaías en su libro, cuando escribió varias profecías concerniente a la primera venida de Cristo. Y una de esas profecías está relacionada con su concepción virginal o su nacimiento virginal en el capítulo 7 de su libro, en el versículo 14, cuando escribió: Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Otra profecía concerniente a la primera venida de Cristo está relacionada con sus sufrimientos en el capítulo 53, cuando escribió el profeta Isaías en el versículo 1 en adelante, cuando él mismo dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Afligido él y angustiado, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos, a muchos de ellos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos nosotros, y habiendo orado por los transgresores. Fíjese, ¿no? Qué tremenda profecía con respecto a los sufrimientos de Cristo. Pero otra profecía concerniente a la primera venida de Cristo, el cual está relacionada con su naturaleza, con su carácter y con su persona, es a través de ciertos apelativos o nombres que describen su persona y su obra, como en el caso en el capítulo 9, versículo 6, que nos habla acerca de ese niño divino que van a ser. El profeta escribió: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Fíjese, aquí el profeta Isaías nos revela los nombres gloriosos de Jesucristo como el Salvador. Él nos revela 4 nombres que describen su naturaleza, su persona y su obra como el Dios Salvador. El primer nombre dice admirable consejero. Este está relacionado con el conocimiento que Jesús tiene desde la eternidad junto con el Padre. En San Juan 1:18 él escribió: a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Y en Mateo capítulo 11, versículo 27, el mismo Cristo dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjese, ¿no? Ese conocimiento mutuo, ese conocimiento del atributo de la omnisciencia que tanto comparte como el Padre como el Hijo. El rey Salomón, en su libro Los Proverbios, hablando de Cristo como la sabiduría infinita y eterna personificada, él escribió: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, versículo 30, y con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Fíjese, ¿no? Qué maravilloso aquí cómo nos revela a través de este nombre, admirable consejero, la naturaleza del conocimiento eterno y absoluto de Dios, a través de la persona de su Hijo Jesucristo, porque el Redentor
nuestro Señor Jesucristo, es la riqueza más gloriosa que tiene Dios Padre para nosotros. Como escribió el apóstol Pablo allá en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjese, Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Por eso dice la Escritura, que si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios nos la va a revelar a través de la persona de su Hijo, por medio del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo es el único, hermano, que tiene las respuestas a esas interrogantes que el ser humano se ha hecho desde que tiene conciencia. De a dónde venimos, a qué venimos y hacia dónde vamos. Jesucristo es el único que tiene la verdad absoluta y el único que responde a esas interrogantes con certeza, cosa que la sabiduría del mundo no puede responder. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo es engañosa y tiene una verdad relativa y cada quien vive esa verdad relativa y a la final pues van a ser condenados. Como dice Proverbio 14:12, hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Pero el camino de Cristo es el camino de la vida, es el camino de la verdad. Si usted quiere conocer la verdad de todas las cosas, está revelada en Cristo. Cristo mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Y Jesucristo es el único como la verdad absoluta que nos introduce al Padre. Bueno, su segundo nombre dice admirable consejero, Dios fuerte. Bueno, este Dios fuerte está relacionado con su deidad. Tanto Cristo como los apóstoles dejaron claro por sentado que Jesucristo es Dios. Mire, Cristo nunca nos dio la opción de pensar de Él como un buen maestro de filosofía, como un iluminado, como un comunista, como un socialista, como lo quiera ver. Él nunca nos da la opción de pensar de Él otra cosa que no sea o lo aceptamos como Dios o lo rechazamos como Dios. Eso se lo hizo saber a los fariseos, cuando allá en Juan 8:54 él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjese, el mismo de Éxodo 3:14, yo soy el que soy, la segunda persona de la Trinidad, asumiendo prerrogativas divinas que solamente le pertenecen a Dios Padre, y los judíos lo reconocían. En otra oportunidad Cristo dijo: el Padre y yo uno somos, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y el apóstol Pablo allá en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, él escribió: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, o sea, el soberano de toda la creación. Él como Dios es el principio y el origen de todo, porque Él es el creador de todo. San Juan capítulo 1, versículo 3, Juan escribió: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versículo 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjese, ¿no? Ahí se presenta a Cristo como el creador de todas las cosas. Como escribió Pablo también allá a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea que las Escrituras dejan por sentado la divinidad de Cristo. Pero hay un sustantivo, hay un adjetivo que va acompañado con la palabra Dios, Elohim, Dios fuerte. Bueno, esta palabra fuerte en el original hebreo significa que Él es el héroe y el poderoso, pero este está relacionado en cuanto a la redención. O sea, Él es el Dios todopoderoso que va a redimir y que va a rescatar al hombre de la condenación, de lo que es imposible salir el propio hombre de esa condenación. Por eso el hombre se inventa la religión, para acercarse a Dios por sus propios méritos, pero cada vez que el hombre se acerca a Dios por sus propios méritos, se va a alejar más. Porque esto no es por obra, sino es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, al encarnarse, Él experimentó y vivió lo que nosotros experimentamos y vivimos, pero sin pecado, y por eso es el Dios hombre que está calificado para redimir a la humanidad. Como escribió el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 2, versículo 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y en Hebreos 4:15, el apóstol Pablo escribió: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Por eso dice Pablo allá a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el apóstol San Juan, allá en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, escribió: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, fíjese, por nuestros pecados, por los elegidos. Y no solamente por los de nosotros, sino también por los de todo el mundo, por aquellos que van a entrar en el camino de la salvación. Así que bueno, este Dios fuerte, su segundo nombre, está relacionado con la divinidad salvífica, que Él viene a salvar al ser humano del pecado. Su tercer nombre dice, admirable consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Este es otro nombre glorioso que nos habla más y profundiza más con respecto a la acción salvífica de Cristo. Mire, Él es el Padre, no en el sentido que sea el Padre o la primera persona de la Trinidad, como lo hacen verlo solo Jesús o la Iglesia Pentecostal Unida, una secta que niega la distinción de personas que hay en Dios. O sea, los solo Jesús no creen en la Trinidad, sino ellos dicen que hay un solo Dios, una sola persona, y ellos lo presentan de esta manera. Dios en cuanto a la creación es Padre, en cuanto a la redención es Hijo, pero en cuanto a la Iglesia es el Espíritu Santo. Sin embargo, el profeta Isaías no está presentando a Jesucristo de esta manera, sino que Jesucristo es el Padre eterno porque Él es el Padre de una nueva creación de redimidos. Él viene a recuperar, a restaurar, a regenerar y a crear lo que lo que nuestros primeros padres echaron a perder por su pecado. Como dice Isaías 43, 27. Tu primer padre pecó. ¿Quién es? Adán. Y en Lamentaciones 5:7 dice, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Nuestros padres pecaron. ¿Quiénes? Adán y Eva, como las cabezas federales representantes de la humanidad. Eso ya el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, él escribió, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces Jesucristo, como el Padre eterno, como el postrer Adán, como el último Adán, como el segundo Adán, aquel que descendió del cielo, como dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 y 47, él viene a crear, a restaurar una nueva creación de redimidos. Y eso lo estableció ya el apóstol Pablo allá en los Romanos en el capítulo 5, versículo del 15 al 19, cuando escribió. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieran los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida, dice, mucho más reinará en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Fíjese que aquí el apóstol Pablo contrasta la obra entre el primer Adán y el segundo Adán. Yo por el primer Adán fui constituido pecador, desobediente, condenado, pero también por la obra del segundo Adán, cuando lo acepto como mi Señor y Salvador, en este caso Cristo, soy constituido justo, recibo la abundancia de la gracia del don de Dios, recibo la vida eterna, ya no estoy condenado y soy justificado por la sangre de Cristo, como lo estableció Pablo allá en la primera carta a los Corintios del capítulo 15, versículo 22, cuando escribió, así como en Adán todos mueren, en Cristo también todos serán vivificados. Ahora pertenezco a una nueva cabeza federal que es Cristo y no tengo relación con la cabeza, en este caso Adán, que me condenaba. Ahora soy parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Aunque tengo vestigios de esa vieja naturaleza, porque este cuerpo no ha sido redimido, en el futuro, por eso se me da el Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 13, que nos dio las arras del Espíritu hasta el día de la redención, se nos da el Espíritu Santo para que este cuerpo sea redimido en el regreso glorioso de Cristo. Dice que el cuerpo de nuestra humillación nuestra será semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21. Y también se dice que Él es el Padre eterno. O sea, la palabra eterno ahí en el hebreo es olam, algo que no tiene principio ni fin de día. Aquí recalca más la eternidad de Cristo en cuanto a su divinidad,
Por eso el apóstol Pablo, allá en la carta de los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 17, él escribió: y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Por eso en Apocalipsis capítulo 1 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, algo que no tiene principio, algo que no tiene fin. Y el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, él escribió: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde los días del principio de la eternidad. Y por eso en San Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo. Ahí la palabra principio es arque, que significa en la eternidad. Jesucristo siempre ha existido. Él no tiene principio ni fin de día. Así que bueno, este es su tercer nombre, el Padre Eterno, el Padre de una nueva creación, el Padre de los redimidos, el segundo Adán, el postrer Adán. Ahora pertenecemos a Jesucristo como el último Adán. Por eso dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque de modo que si alguno está en Cristo, en las obras de Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y su último nombre, que describe su naturaleza, su persona y su obra y su realeza, es Príncipe de Paz. O sea, Jesucristo como el Príncipe de Paz, Él viene a darle paz a aquellos corazones que están atormentados por el pecado, que están atormentados por Satanás, que están atados por el pecado, que están en guerra con el mismo diablo y con sus demonios y con el mundo. Él viene a libertarnos, Él viene a darnos paz, sosiego y tranquilidad. Como escribió Mateo en el capítulo 11, versículo 28, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El ser humano es enemigo de Dios, pero también goza de la misericordia de Dios. Y si quiere dejar de ser un enemigo para convertirse en un hijo, tiene que hacerlo a través de la fe. Como dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere reconciliarnos con Dios para darnos la paz de Dios, para darnos una nueva identidad, una nueva personalidad, para hacernos nueva criatura, para inscribir nuestros nombres en el libro de la vida, para sacarnos de la condenación, para limpiarnos con su sangre preciosa y para tener esa herencia eterna con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el Príncipe de Paz. Y así como Él nació hace más de 2000 años, hoy Cristo quiere nacer en tu corazón para hacerte una nueva criatura, una nueva persona, darte una herencia, perdonarte de tus pecados y darte esa paz que tú necesitas a partir de hoy, 24 de diciembre. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es el Príncipe de Paz y hoy celebramos su nacimiento, porque así como su nacimiento divide la historia en un antes y en un después, Cristo también divide la historia de las personas en un antes y en un después. ¿Qué era yo antes de conocer a Cristo? Un pecador sin esperanza, sin Dios, condenado al infierno, muertos en delitos y pecados, atormentado por el diablo, por las trampas del enemigo, estando atado por cualquier tipo de pecado. Pero ahora, ¿quién soy yo después que conocí a Cristo? Soy libre, soy una nueva criatura, soy hijo de Dios, mi nombre está escrito en el libro de la vida, tengo una herencia eterna, ahora tengo otro nuevo estilo de vida que se caracteriza por buscar las cosas celestiales para estar en compañía y en consonancia con nuestro Dios celestial. Y así, cuando yo parta de esta tierra, Jesucristo mismo, yo puedo escuchar estas palabras del propio Cristo: venid, benditos es mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bendito sea el Señor. En conclusión, hemos terminado este pequeño estudio para que usted lo comparta, le dé like y lo comparte, y para que otros sean bendecidos con respecto a los nombres gloriosos de nuestro Jesucristo Salvador. Su primer nombre glorioso es Admirable Consejero. Su segundo nombre glorioso es Dios Fuerte. Su tercer nombre glorioso es Padre Eterno. Y su último nombre glorioso es Príncipe de Paz. Bendito sea el Señor. Te deseo un excelente 24, que la pases con tu familia, que cuando vayas hoy a compartir esa cena, acordémonos de nuestro Redentor Jesucristo, porque Él es el protagonista de hoy, un día tan especial, porque hoy celebramos su encarnación, su nacimiento, y que Él vino a darnos la vida eterna. Dios les bendiga y que la pasen muy bien, amados santos del Señor y amigos.